Hola a todas y a todos, alumnas y alumnos de Historia de España, del Guadalpín, del BH2A, BH2B, del BT2. Vamos a seguir con nuestro tema del franquismo. En este caso vamos a contar hoy la evolución política del régimen, en 4 etapas, como podéis ver. Pero antes vamos a aclarar el gazapo del vídeo anterior. Os dije que Franco elegía a 50 miembros de los procuradores de las Cortes, a 50 de ellos, pero que también eligió a su mujer. Eso no es cierto. Él no puso a su mujer en ningún momento en el cargo, así que enhorabuena a los que hayáis acertado al que haya acertado el primero, o la que haya acertado el primero, el gazapo, porque tendrá un punto extra en la tercera evaluación, y vamos a continuar con nuestro tema, sin más dilación. Eh, Estuvimos viendo, por un lado, la introducción, cómo tenemos que estudiar las características generales del régimen y su ideología, y luego la propia personalidad de Franco y cómo se hace con el poder. La segunda parte fue, que es lo que llamamos nosotros el apartado uno, fue los pilares sobre los cuales apoya Franco este nuevo Estado. Os recuerdo que fueron, pues, por un lado, los fundamentos ideológicos, por el otro lado, los fundamentos políticos, que no era más que las leyes que va sacando a lo largo del régimen, las leyes importantes que va sacando a lo largo del régimen, y finalmente teníamos los apoyos sociales que se estructuraban en el ejército, partido único y la iglesia. Todo eso lo estuvimos viendo los días anteriores. Hoy vamos a ver la evolución política pura y dura, pero siempre hay que tener de fondo la idea de todo lo que hemos explicado hasta ahora. Es decir, vamos a estudiarlo estructurado por años, por etapas, pero ya sabéis que muchas de las leyes que hemos comentado se fueron aprobando a lo largo de las diferentes etapas y no podemos perder de vista esto. Vamos a empezar con la primera, que la primera etapa del régimen pues coincide con la Segunda Guerra Mundial y sus años posteriores, la posguerra en el mundo. En este sentido, más allá de las leyes fundamentales que estuvimos viendo, como el Fuero del Trabajo, pues tenemos, o el Fuero de los Españoles, tenemos una serie de leyes que fueron orientadas a controlar políticamente a la gente, para eliminar cualquier atisbo de oposición, y también para juzgar y condenar a aquellos que fueran sospechosos de haber llevado cierto apoyo, del modo que sea, a la República, por haber sido de un sindicato, por haber sido de un partido de izquierda, por haber apoyado durante la guerra la opción republicana, por lo que sea. Para ello se establecen muchas normas, pero sobre todo 3 leyes. La ley sobre responsabilidades políticas. Aquí, pues todo, como os digo, cualquiera que hubiera estado en el PSOE, en el Partido Comunista, en el POUM, en la CNT, en la UGT, etcétera, era juzgado, condenado, o la mayoría de ellos. También lo tenemos uno, que es la ley de represión del comunismo y la masonería. Y aquí, pues yo creo que ya lo comenté en algún vídeo anterior, la masonería, al ser una institución secreta, que esto viene de los arquitectos del gótico inglés, estamos hablando del siglo XV, al ser una asociación secreta, pues claro, no hay muchas formas de demostrar si una persona era masona. De modo que yo creo, lo que pasa es que eso es una opinión más que una información veraz, porque tampoco es que esté ese extremo confirmado, lo utilizó el régimen como excusa para acusar a todo aquel que no tuviera pruebas fehacientes. Es decir, si yo tengo un carnet del Partido Comunista y me han pillado, pues me han pillado y está claro que he pertenecido al Partido Comunista. O si yo he sido concejal del PSOE, por ejemplo, en un pueblo durante la República. Pues ahí no tengo ninguna forma de escaparme, pero había veces que simplemente estaba los testimonios de los vecinos, estaba decir que este era tal, este era cual, este era comunista, este era socialista, este era anarquista. ¿Cómo demostramos si no hay ningún documento o no hay ningún tipo de evidencia o que haya mucha gente que está acusado? Pues es masón. Es masón y ahí colaron a un montón de gente. Y luego tenemos la Ley de Seguridad del Estado, pues bueno, la que atribuía le daba ciertos atributos a las fuerzas de orden y seguridad, a la policía, al ejército, que extralimitan lo que sería lo normal en un Estado de Derecho. Entonces, ahí digamos que se va consolidando el Estado totalitario de control, de falta de libertades, y todas las libertades clásicas quedaron restringidas con esta ley, como puede ser la libertad de prensa,
la libertad de reunión. Había un número determinado, que no sé deciros ahora, pero un número máximo de personas que se podían juntar en un sitio. No se podía juntar más de X. Tampoco existía ningún tipo de libertad de asociación. No podías crear un partido, ni un sindicato, ni un club de lo que sea. Estaba muy restringido. Tenía que ser para asociarte de algún tipo de alguna manera, era muy exclusiva a las instituciones deportivas, con muchísimo control, evitar que fuesen, ocultamente fuese algún tipo de oposición, que se hiciera la clandestinidad, todo eso estaba muy controlado. Em, el poder en los políticos. Bueno, yo os comenté ayer que ayer, el último vídeo, que los políticos, que Franco mantuvo a las diferentes familias siempre con cierta cuota de poder, pero nunca le dio más poder a una sobre la otra. Bueno, esto tiene sus etapas y sus matices. Quiere decir, nunca hay ninguna familia, ni ejército, ni partido único, ni dentro del partido único carlistas, falangistas o monárquicos, ni luego dentro de la iglesia los del Opus Dei o los obispos. Es decir, no hay ningún grupo que tenga tanto poder como para organizarse y desplazar a Franco. Pero tampoco hay ningún grupo que se quede sin poder. En ese sentido tenemos que ir viendo cómo, según la etapa del régimen, Franco le daba más poder a uno y le iba quitando a otro, pero siempre manteniendo cierto equilibrio. En ese sentido tenemos que ver cómo en la primera etapa de el franquismo, que coincide con la Segunda Guerra Mundial, pues todo el poder se lo va a dar, o la mayoría, a el partido único, a Falange Española Tradicionalista y de la Jons, cuya figura más relevante era el concuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer. ¿Por qué le da tanto poder en este momento? Pues porque Hitler va ganando la guerra y la Falange está hecha de imagen y semejanza del fascismo italiano y del nacionalsocialismo alemán, con sus matices, con sus cosas españolas como el ultracatolicismo, pero en líneas generales el espíritu es el mismo de estos dos partidos. Aparte de que la FED va a dirigir los principales puestos del gobierno hasta que Hitler, perdón, empieza a perder la guerra, ya lo veremos. También tenemos una fuerte intervención del Estado. Ya hablamos del fuero del trabajo, la Carta di Lavoro italiana que se adaptó a España. Pues ahí el Estado, el Estado va a intervenir fuertemente en los derechos y deberes de los trabajadores y las relaciones entre trabajadores y empresarios. En este punto quiero pararme un momento porque, a ver, la carta el fuero del trabajo está explicado ya en la parte de las leyes fundamentales. No hace falta que la volváis a explicar aquí. O la explicáis en ese momento o la explicáis ahora. Pero no hace falta ponerla dos veces. Cuando hagáis vuestro resumen, tened en cuenta que muchas de las cosas yo las menciono en dos apartados, pero es suficiente con mencionarlo en uno. Porque yo lo hago para que quede una comprensión más completa, más redonda del tema, pero no es necesario que cada vez que yo repito un dato o una ley o lo que sea, se diga varias veces durante el examen. Simplemente que se mencione, que se ubique bien, que se explique bien, pero una vez nada más. Esto va a pasar más veces, lo iré diciendo y algunas veces se me va a olvidar comentarlo, otras lo iré avisando conforme vaya grabando la explicación. Bien, los principios básicos que se establecen en este periodo del régimen van a ser los que se mantengan básicamente todo el régimen, con alguna matiz, se suaviza algún aspecto, pero en general pues se suprimen todos los partidos, todos los sindicatos, queda establecido solo el sindicato único, ya lo hemos estudiado. El gobierno va a ser el que fije los salarios de los trabajadores. Fijaros, curiosamente, esto es un rasgo muy, muy comunista, porque Franco, a nivel económico, ya lo estudiaremos, pero tiene cosas del comunismo, un intervencionismo estatal muy, muy, muy fuerte. Los obreros, por supuesto, pierden el derecho a huelga. El Estado totalitario que se crea no entiende la huelga como un elemento de consolidación o de reivindicación de derechos por parte del trabajador, sino que interpretan la huelga como un elemento de revolución, de disturbio, en fin, de inestabilidad política social. Y se desarrolla en este momento la seguridad social. Aquí entramos en uno de los mitos de la gente favorable al franquismo, que hay mucho más de los que nos podemos imaginar, que dice que Franco creó la seguridad social. Ya estuvimos hablando del Instituto Nacional de la Previsión, es creado anteriormente.
Esto simplemente es que ahora se va a llamar seguridad social, se sigue llamando hoy en día así, y es pues cubrir por parte del Estado ciertas atenciones médicas, y ahora veremos pues, bueno, y ya eso va evolucionando y se va consolidando, sobre todo en democracia, con la sanidad pública que tenemos en la actualidad. Estos días espero que estén tomando nota los políticos de lo importante que es tener una sanidad pública fuerte y que dejen de privatizar y de dar concesiones a hospitales privados, como hacen sobre todo los dos partidos que han estado en el gobierno de España en los últimos años, que son PSOE y PP. Espero que se den cuenta que hay que cuidar la sanidad pública, porque nos están dando una lección. La composición de los gobiernos hasta el año 42, como digo, pues de mayoría falangista. ¿Qué pasa a partir del 42 o 43? Pues que el eje, las potencias centrales, lo que sería Alemania, Italia y luego por su parte en el Pacífico Japón, pues empiezan a perder terreno, y Franco, como buen, digamos, estratega que era a nivel político de cambiarse de bando cuando hiciera falta, pues se va alejando poco a poco de toda la parafernalia fascista para no parecer que forma parte de ese bando. Aparte hay que tener en cuenta que Franco no sabe si, si la guerra puede derivar en una invasión de España, porque los aliados finalmente deciden terminar la guerra y dejan a España ahí y miran para otro lado, pero eso no se sabía en el año 42. Entonces Franco tiene que ir preparándose ante una posible entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, aunque sea porque los aliados la atacasen, cosa que al final no ocurrió. Tenemos también una mayoría falangista en el gobierno, un papel muy fuerte de los militares y en menor grado de los católicos, de la parte de la iglesia. ¿Pero por qué pierden los falangistas peso? Pues como dice ahí en el texto, porque las potencias del eje van... Es que tengo lo mismo también en el ordenador y lo veo mejor que en la tablet. Por eso te miro de cuando en cuando al portátil. Os decía que se suprimen, como el eje va perdiendo la guerra, pues Franco suprime el saludo con el brazo del alto, los falangistas van a mantener el control del partido único, van a mantener el control del sindicato único y del Ministerio de Trabajo, pero van a perder peso en lo que sería el gobierno, en lo que sería el ejecutivo. Y va ganando peso el sector católico. En este caso tenemos a Carrero Blanco, que va a ir ganando importancia y al final del franquismo va a ser el presidente del gobierno. Franco va a haber un momento en que separe los cargos de jefatura de Estado y presidencia del gobierno, y la presidencia la va a ocupar Carrero Blanco. Ahí tenéis a dos de los personajes que hemos mencionado: Ramón Serrano Suñer, concuñado de Franco, una figura muy importante en el Partido Único, germanófilo. Claro, como es germanófilo, cuando Hitler va perdiendo, pues él va perdiendo terreno. Y al otro lado tenemos a Carrero Blanco, que será el presidente del gobierno al final del franquismo. Bien, en esta primera etapa, pues se aprueban la mayoría de las leyes que explicamos en los fundamentos políticos del régimen: fuero del trabajo, ley constitutiva de Cortes, fuero de los españoles, la ley de referéndum nacional y la ley de sucesión de jefatura de Estado. Estas leyes no las vamos a volver a explicar, sabéis ya están explicadas, que sepáis que ocurren en este periodo. En cuanto a política exterior, pues bueno, todo viene marcado, como os decía, con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Franco primero dice que adopta lo que se llama la no beligerancia. ¿Qué significa? No beligerar es no pelear, pero eso no quiere decir que él no diga que apoya a Italia y Alemania. Al principio, él dice que no va a entrar en la guerra, pero que él es partidario de Italia y Alemania. Oficialmente lo apoya, pero no entra directamente, no le declara la guerra a Francia, ni a Inglaterra, ni a las potencias de los aliados. Él simplemente dice que le gustaría que gane Italia y Alemania. Y aunque se diga que España no entró en la Segunda Guerra Mundial, si bien técnicamente nunca hubo una declaración de guerra por parte de los aliados ni de España hacia ellos, es verdad que España entró en la Segunda Guerra Mundial en otros aspectos, por ejemplo, con las materias primas, o por ejemplo enviando a la División Azul, una división de soldados que en principio iban de forma voluntaria, aunque eso yo lo dudo, que tuvieron que ir a luchar al frente ruso para ayudar a los alemanes. Y luego existe la entrevista en Hendaya,
que hacen Franco y Hitler. ¿Qué ocurre en realidad y qué cuenta Franco? Lo que ocurre en realidad es que aquí tenemos imágenes de esta entrevista, aquí también tenemos otra. Ahí hay un intérprete, no sabemos si es un miembro del Estado Mayor alemán, porque las fuentes son confusas, pero sí sabemos que era uno de los intérpretes que tenía Hitler, no el suyo personal, que no pudo entrar en la reunión. Bueno, lo importante, ahí veis de fondo un tren, se reunieron en el vagón de un tren y acordaron la conveniencia o no de que España entrara en la Segunda Guerra Mundial. La cosa es que España no acabó entrando. Franco llegó a España diciendo que Hitler le había exigido entrar en la Segunda Guerra Mundial, pero que él no iba a meter a los españoles en una guerra y que se había negado. Esa fue la versión oficial y fue la versión que dio el régimen y la que se ha estado creyendo en España durante años. Ya los estudios confirman, o al menos tienen serias sospechas de que Franco exigió demasiado a Hitler para lo que podía aportar. España es un país que ha estado 3 años en guerra, un país destrozado, que está en plena reconstrucción, en el cual hay hambre, hay destrucción, hay que montar de nuevo un país, básicamente. Y Franco no tiene una ayuda, no va a ayudar a Hitler de forma que desequilibre la balanza a favor de los alemanes o de los italianos. Es decir, la ayuda que va a prestar España es paupérrima comparada con lo que exige. ¿Y qué exige Franco? Exige Gibraltar. Exige todo los imperios francés que había en el norte de África. Francia tenía, igual que España tenía el Sáhara Occidental, Francia tenía una serie de territorios, pues todos esos territorios los quiere España para sí mismo. Hitler lo había invadido con Rommel, que era apodado el zorro del desierto, tenía invadida parte del norte de África y España la quiere, y quiere también Gibraltar. Y con esas dos cosas, Hitler le dice que no y no llegan a un acuerdo. Entonces, ¿por qué España no entra en la Segunda Guerra Mundial? Porque pide demasiado para lo que puede aportar. ¿Qué versión dice España? Que Hitler le pidió ayuda y que Franco, como era que él quería mucho a los españoles, no estaba dispuesto a meter a los españoles en la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Una cosa es la versión oficial, otra cosa es lo que pasó en realidad. Bueno, esto es simplemente una imagen familiar, Franco, Carmen Polo y la hija de ambos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, o cuando va terminando, mejor dicho, la victoria aliada provoca que España sufra un aislamiento internacional. España queda diplomáticamente aislada. No va a ser, no va a formar parte de las ayudas que se manden a Europa para la reconstrucción. El llamado Plan Marshall queda fuera. La ONU condena el régimen español. La ONU no reconoce el régimen español y los embajadores que están en Madrid, los embajadores de los diferentes países, huyen o se van de España porque no lo reconocen. ¿Quién reconoce a España? Bueno, pues la Argentina de Perón, que era otro dictador, y la banca de Estados Unidos. No Estados Unidos como país, pero sí el sector financiero y posteriormente el país en sí, en una etapa posterior que ahora vamos a ver. En este momento, después del año 45, se forma la Guerra Fría. El mundo se divide en dos grandes bloques, luego habrá una tercera vía, pero los dos grandes bloques que son el bloque occidental y el bloque comunista. España al principio, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en un apuro porque ni puede irse con los comunistas, son enemigos, obviamente, pero tampoco son reconocidos por el bloque occidental por su cóctel dictatorial y fascista. ¿Qué hace España? Pues le da mucho bombo, le da mucha importancia al anticomunismo y eso suena muy bien en Estados Unidos. En Estados Unidos eso les gusta, que haya un país anticomunista y tampoco acaba de desagradar a Francia e Inglaterra, que casi prefieren tener a un dictador ahí que tampoco moleste mucho, que tampoco vaya a dar problemas, pero que mantenga a raya aquellos pasos que se habían ido dando durante la Segunda República, que eran muy parecidos al comunismo, sobre todo con la ley de reforma agraria y todas estas cosas que se fueron haciendo durante la Segunda República. Entonces, aunque España mantiene un carácter antidemocrático, empieza a ser tolerada o la dejan existir algunos países y otros, como Estados Unidos, incluso vuelven a enviar a un embajador a Madrid,
por parte de los americanos. Poco a poco, como os decía, en la primera etapa se forma el régimen, se va al principio en aislamiento, pero poco a poco va teniendo cierta aceptación y esta va a llegar entre la segunda y la tercera etapa del régimen. En la segunda etapa, en el año 53 hasta el 59, los años 50 básicamente, se produce, o se consolida, mejor dicho, porque ya se venía produciendo desde antes, el desplazamiento del poder que tenía los del Partido Único, vamos a llamarlo los falangistas, a favor de la Iglesia Católica. Los católicos van haciendo cada vez más presencia en los gobiernos, en los organismos importantes, en los ministerios, y los falangistas van perdiendo. Primero porque se crea la Asociación Nacional Católica de Propagandistas, van a llevar toda la propaganda del régimen, con Martín Artajo y Ruiz Jiménez, y más tarde cuando miembros del Opus Dei, ya sabéis que el Opus Dei es una organización dentro de la Iglesia Católica que fue creada por Escrivá de Balaguer, significa literalmente en latín la obra de Dios, y bueno, es una organización dentro de la Iglesia que digamos que podían ser más cercanos a posiciones más ultracatólicos. Son católicos más apretados, para entendernos. Entre ellos está ministros del Opus Dei que acaban siendo ministros, o sea, son miembros del Opus Dei que acaban siendo ministros con Franco. Tenemos a Ullastres, a Navarro Rubio y a Laureano López Rodó. Ellos van a diseñar el plan de estabilización que vamos a estudiar en el apartado de economía. Pero sepáis que se produce ahora a partir del año 57, sobre todo a partir del 59. La mejora de las relaciones diplomáticas del régimen tienen dos bases fundamentales. Por un lado, la primera potencia mundial del momento y por otro lado, la autoridad moral o espiritual del mundo en el momento. Me explico. ¿Quién es la primera potencia mundial del momento? Estados Unidos. Estados Unidos ha entrado en la Segunda Guerra Mundial, ha desequilibrado la balanza, está ayudando a Europa a reconstruirse y está liderando la economía y la política mundial. Se ha creado las Naciones Unidas, la sede está en Nueva York, es claramente el líder mundial en este momento. España consigue ayudas para seguridad económica y militar a cambio de que, digamos que España cede cierta soberanía nacional y libertad de acción gubernamental. ¿Qué significa eso? Significa simplemente que España pone por delante el sobrevivir como régimen y para ello tiene que ceder parte de su soberanía a Estados Unidos. Esto es la teoría. En la práctica, ¿qué es? Porque España permite a Estados Unidos colocar bases militares en su territorio y a cambio Estados Unidos reconoce internacionalmente a España y le da ayuda económica. A cambio de dinero y de patrocinio a nivel internacional, es decir, que Estados Unidos sea un aliado de España para lavar su imagen, Estados Unidos coloca bases militares en nuestro territorio. Y con la Santa Sede, con el Vaticano, vuelve a haber un concordato, ya hemos estudiado varios a lo largo de este curso. Hay un acuerdo internacional con la Santa Sede, porque ya sabéis que la Iglesia Católica había apoyado desde el principio el golpe, la Carta de los Obispos del año 37, pero otra cosa es que la Iglesia, que después de la Segunda Guerra Mundial, está formando el Estado Vaticano, tengan que reconocer oficialmente a un Estado que era claramente fascista. Bueno, se hace un acuerdo en el año 53, se consolida o se confirma la religión católica como la religión oficial del Estado, ya lo era, la religión va a ser obligatoria en el sistema educativo, todas estas cosas ya existían, pero simplemente el Vaticano las reconoce, las firma y autoriza a España a que las lleve a cabo. El único matrimonio posible era por la Iglesia. La Iglesia va a recibir el presupuesto de culto y clero y no va a pagar impuestos. Bueno, algunas cosas nunca se pierden, ¿verdad? Y a cambio de todo esto, Franco presenta los candidatos a obispos. Esto ya lo intentó Franco en plena Segunda Guerra Mundial, cuando mandó a su cuñado a Italia y
y se entrevistó con el Papa. Su cuñado se entrevistó con el Papa y ya le pidió esto. Pero bueno, ahora tenemos otra etapa y ahora se consolida de forma oficial. Las relaciones diplomáticas, sobre todo gracias a estos dos aliados que a nivel internacional son muy potentes, como puede ser Estados Unidos y como puede ser el Vaticano, hace que España sea aceptada poco a poco en algunos organismos internacionales. ¿En cuáles? Es aceptada por la ONU en el año 55, es aceptada por la Organización Europea para la Cooperación Económica, un germen de lo que luego va a ser la Comunidad Económica Europea, y por el FMI en el año 1958. El FMI es el Fondo Monetario Internacional, también tiene su sede en Estados Unidos, y se supone que es que los estados que pertenecen a este organismo dan una cuota anual. Esta cuota va increciendo, cada año va mayor para que sea de una forma sostenible con la economía. Y en momentos de crisis, este Fondo Monetario Internacional puede darle dinero, prestarle dinero a los países a cambio de un interés más suave que si estos acudieran al mercado privado. Me explico, esto tampoco tiene mayor importancia, pero bueno, como estos días vamos a ver mucho al FMI en la tele y vamos a ver cómo probablemente intervenga en algunos de los rescates que se hagan a España, pues explico que básicamente funciona con que el FMI recibe dinero de dos fuentes: inversores privados o bien los estados miembros que tienen que dar una cuota de dinero anual. Esta cuota va en función del PIB, es decir, cada país da un dinero diferente y van creciendo conforme va creciendo la economía, que cada año se paga más que el anterior, en teoría. Y luego, cuando llega una crisis, pues el FMI le presta dinero a los países que lo necesiten, en teoría a un interés más bajo de que si estos países acudieran al mercado financiero, si acudieran a los bancos o a los prestamistas privados. Dicho lo cual, pues España es aceptada en el FMI en el año 58. Estados Unidos, gracias a la firma de estos acuerdos, que hemos mencionado antes también, monta 4 bases militares en Torrejón de Ardoz, Zaragoza, Morón de la Frontera y Rota. Con Marruecos, ¿qué pasó con Marruecos a nivel internacional en esta etapa? Pues que desde el año 56 Marruecos ha recibido la concesión de independencia de un protectorado. Es decir, a ver, a nivel colonial existen 3 tipos de colonias. Puede ser un territorio asimilado, como podría ser, por ejemplo, pues Gibraltar. Hay territorios que son protectorados que, digamos que tienen un gobierno interior propio, pero a nivel internacional sigue perteneciendo a la metrópoli. En este caso, a Francia o a España, había 2 zonas. O puede ser una antigua colonia y hay relaciones diplomáticas, como tiene, por ejemplo, hecho Inglaterra con la Commonwealth, que son Australia, Sudáfrica, Canadá. Todas siguen todavía jurándole el cargo a la reina de Inglaterra, pero son socios de privilegio, pero no son ya colonias puras y duras, ¿no? Bueno, el protectorado de Marruecos era eso, era un término medio entre la independencia y la pertenencia total al país, a la metrópoli. ¿Qué pasa? Que desde el año 56 hay problemas con Marruecos que los marroquíes reivindican el Sidi Ifni y el Sáhara Occidental. Fijaros en el mapa, Marruecos es un país independiente y España domina Ceuta, Melilla, Sidi Ifni y el Sáhara Occidental. ¿Qué pasa? Que los marroquíes quieren todo eso. Y España cede en el año 68 el Sidi Ifni. ¿Veis ahí? Al sur de Agadir, esa zona se cede. La parte del Sáhara Occidental, que es la que hay más al sur, va a aguantar todavía unos años. En el año 68 se cede el Sidi Ifni. La otra va a caer al final del franquismo, luego lo veremos. Estados Unidos acaba prestando ayuda económica a España, aunque es inferior a la del Plan Marshall, que es la que recibieron los países como Alemania o Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Y a nivel interno, pues se mantiene la represión, tanto social como política.
se habla de la defensa de la unidad de España, no quiere saber nada de lo que sería un movimiento independentista o regionalista, se prohíben los partidos políticos, excepto el partido único, y se va consolidando la democracia orgánica. Es lo que os decía, que poner la Corte de Procuradores para que parecer que hay un parlamento, el Foro de los Españoles para que parezca que hay una constitución, una ley de referéndum para que parezca que los españoles van a votar con normalidad. Todo eso es disfrazar a un régimen de una democracia que no la es y que se le llamaba democracia orgánica. En ese sentido, en el año 58 se establece la ley de principios fundamentales del movimiento nacional y es la que os explica en la parte de los fundamentos políticos, que es cuando se va suavizando la imagen del régimen en cuanto sobre todo a toda la parafernalia que lo reviste. Aunque en espíritu sigue siendo igual de represivo, al menos en las formas parecía un poco más suave. Vamos a entrar en la siguiente etapa, en el año 59 al 73, que se llama el tardofranquismo y el desarrollismo. El desarrollismo a nivel económico, el tardofranquismo a nivel político. Voy a beber un poco de agua y continuamos. El tardofranquismo se caracteriza por un crecimiento muy rápido a nivel económico, pero desequilibrado. Franco, lo vamos a explicar más claramente en la parte económica, pero monta ciertos lugares que los llama los polos de desarrollo. Entonces concentra la industria en 3 o 4 lugares que se desarrollan increíblemente, pero abandona el resto del país. ¿Qué pasa con eso? Pues que en términos macroeconómicos el PIB de España crece muchísimo. Si vemos los números generales del Estado, ha habido un crecimiento espectacular, pero si vemos la renta per cápita española a español o española a española, vemos que este crecimiento ha sido muy desigual. Es decir, la sociedad de media no se ha enriquecido. Aunque el país en total sí. La sociedad española va siendo cada vez más abierta y claro, quiere cambios políticos. A ver, tened en cuenta que ya va apareciendo gente que no ha vivido en primera persona la guerra y que está teniendo cierta formación, llega desde fuera cierta información, llegan el cine, la prensa, algunos libros, que la censura se le escapan, en fin. Hay una información, la sociedad va avanzando, pero las leyes están congeladas. Las leyes siguen siendo las mismas del año 39, o aunque se vayan aprobando después, siguen teniendo el espíritu del año 39. Entonces, la oposición se va cuajando, se va cociendo poco a poco. Hay una oposición que ha existido todo el tiempo, pero ha estado de forma clandestina, pero ahora empieza a tener ciertas voces. Es decir, la economía y la sociedad van evolucionando, pero la política se está quedando estancada. Entonces es inevitable que tarde o temprano llegue un cambio. En esta época se va cuajando ese cambio, aunque todavía no se ve claramente. En los principios esenciales del franquismo, la política sigue siendo represiva en este momento. Aunque el régimen adquiere una imagen más moderna, eso no quiere decir que el régimen en sí fuera moderno, pero claro, comparado con un gobierno compuesto de falangistas, militares y obispos, ahora de pronto aparecen gente que tiene unas carreras universitarias, que son técnicos, que tienen ya incluso en la forma de vestir, en la forma de hablar, todo un aire más moderno, pues parece que el régimen tiene parece que se está abriendo. Hay cierto aperturismo. En este caso tenemos pues la llegada de los tecnócratas al poder, una promulgación de la ley orgánica del Estado que le daba al régimen una apariencia más suave, más moderna, más moderada con respecto a la política. Fraga, que era el ministro de Información y también de Turismo, Fraga establece la ley de prensa e imprenta donde se elimina la censura previa. Ahora, si tú haces una publicación, te la pueden retirar del mercado, te expones a una multa, a una sanción, incluso a cárcel, dependiendo de lo que publiques, pero ya no todo lo que se publica pasa por el Estado. Es decir, tú ahora puedes publicar un libro, lo que pasa es que, claro, luego tú sabrás lo que haces.
te siguen sancionando, pero es que antes ni siquiera eso. Antes cualquier película, cualquier libro, cualquier revista que se publicara tenía que pasar por el Estado y luego se le daba permiso y salía a la luz. Se produce un intento de despolitizar a los españoles dándole desarrollo económico y ciertas libertades sociales. Se le cubre de bienestar económico, de forma muy moderada, por supuesto. No es que estuvieran ahora los españoles nadando en la abundancia, pero van cubriendo ciertas necesidades y querían, con este desarrollo económico, apagar los deseos de cambios políticos o de libertades. Tienen satisfechas ciertas necesidades, te vas a olvidar de tus libertades. A nivel internacional, en esta etapa del régimen de los años 60, que va del 59 al 73, España se consolida definitivamente en el panorama internacional como un Estado aceptado. Es aceptado, pues por ejemplo, se fortalecen las relaciones con Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos viene a España y hace una visita a Franco. Se suavizan las relaciones con Marruecos porque ya os he dicho que en el año 68 se le da el Sidi Ifni y por lo pronto los marroquíes con eso se van a relajar y va a haber ciertos años al menos, si no de cordialidad, al menos de respeto mutuo. También se reafirma amistad con los países árabes, hay que llegar a acuerdos para comprarles el petróleo. La ONU apoya la descolonización progresiva de Gibraltar. Esto es un asunto que todavía sigue ahí congelado, pero bueno, en ese momento parece que hay cierta predisposición por parte de la ONU de que Gibraltar se vaya descolonizando por parte de los británicos. Y como España se había comprometido a acabar con el colonialismo, lo primero que hace es irse de Guinea Ecuatorial. España tenía Guinea Ecuatorial y en el año 68, el mismo año que cede el Sidi Ifni a Marruecos, sale de Guinea Ecuatorial y le da la independencia. Y en 1969, Juan Carlos de Borbón jura los principios del movimiento y es elegido el sucesor de Franco. Sobre todo, ha sido apoyado dentro de las familias del régimen por los del Opus Dei y ha sido rechazado por los falangistas, que querían otros candidatos. Pero Franco finalmente, entre varios candidatos, se ha decantado por Juan Carlos, el futuro Juan Carlos I. Perdón. ¿Qué problemas tenemos en este periodo? Hay un escándalo de corrupción. Ya estábamos tardando en ver un escándalo de corrupción en algunos de nuestros temas, ¿verdad? Esto es España. En este caso tenemos que hablar del escándalo Matesa. Una empresa de maquinaria textil que recibe créditos y subvenciones por parte del Estado de forma fraudulenta. Es decir, el Estado tiene que darle unos créditos, unos préstamos y unas subvenciones a la industria y los miembros del Opus Dei se lo dan a Matesa, que tiene, y luego se llevan una comisión o se llevan ciertos privilegios. Lo que es corrupción en toda regla, de los fondos de malversación de los fondos de la nación, se llama eso. Franco, ante este escándalo, sustituye al gobierno, quita a gente del Opus Dei, pero pone a otra gente del Opus Dei. Es decir, gente del Opus ha hecho este escándalo y los de Falange, que están ahí esperando su oportunidad, se creen que Franco ahora los va a quitar y va a ponerlos a ellos otra vez. Pero lo que pasa es que Franco quita a unos del Opus y pone a otros del Opus. Entonces hay cierto malestar dentro de la familia del régimen por esta decisión. Más problemas. Las huelgas y los conflictos empiezan a aflorar. Ha habido ya algunas huelgas en la universidad y ha habido ya algunas huelgas en la industria. Poco a poco los españoles empiezan a protestar, empiezan a dar más problemas, a reivindicar libertades. Yo os estoy diciendo, la sociedad va avanzando, la economía va avanzando y las leyes estaban todavía diseñadas en el año 39, en los años 40, son leyes diseñadas en una Europa en Segunda Guerra Mundial, en otro clima, y estas leyes quedaban muy, aparte de ser totalmente totalitarias, obsoletas, es que quedaban, no pegaban o no casaban con el nivel social y económico que había alcanzado España. Entonces, a finales de los 60 el régimen va a sufrir
muchos conflictos, no se consigue entrar en la Comunidad Económica Europea. Franco se veía que estaba siendo aceptado a nivel internacional, que si la ONU, que si el FMI, que si Estados Unidos te apoya, que si tienes gestos como lo del Guinea Ecuatorial o lo del CIDIFNI. En cambio, cuando se crea la Comunidad Económica Europea, España no es aceptada. Y Franco lo presenta como una conspiración contra España. Él lo llamó el contubernio de Múnich. Una reunión que hubo para exigir libertades en España. Ahí aparecieron gente hasta de la derecha moderada española y Franco lo llamó el contubernio de Múnich. La división de la familia que ya vienen desde antes, ya hemos explicado, entre el Opus y los falangistas había cierta confrontación y la oposición poco a poco se va organizando, sobre todo en el exterior y en el interior de forma clandestina. Cada vez el régimen va a tener más opositores. Dentro del régimen va a haber dos vías. Van a estar los aperturistas, que abogan por una modernización del Estado y establecer sobre todo una política liberal en el ámbito económico, no libertades políticas ni sociales, pero sí libertad a la hora de dejar que el Estado intervenga menos en la economía. Y están los inmovilistas que argumentan que esta crisis del régimen ha llegado porque se ha ido apartando de su esencia, de sus elementos fundacionales. En ese sentido, militares, carlistas, los católicos más conservadores, los viejos falangistas, dicen que son los llamados inmovilistas y piensan que todos estos problemas han llegado porque España se ha ido abriendo al mundo, se ha ido desarrollando a nivel económico en unos términos y se ha ido alejando de la esencia que eran ellos. Entonces ven como solución a esta crisis volver a las raíces. Entonces tenemos dos posturas claras. Los que piensan que para salir de esta crisis hay que modernizar el Estado y los que piensan que para salir de esta crisis hay que volver a los orígenes. Que quede claro que ninguno de los dos pone jamás en ningún momento quitar la dictadura ni quitar a Franco. Simplemente uno le pide una adaptación y los otros una vuelta atrás. Bien, entraremos en la última etapa del franquismo, que sería entre el 73 y el 75. Cogemos el año 73, aunque los problemas vienen desde antes, porque es el año en el que Franco le da la jefatura de gobierno a Carrero Blanco. Ya os dije cómo se había separado legalmente los dos cargos y Franco siguió conservando la jefatura de Estado, pero la jefatura del gobierno, presidente del gobierno, sería en este caso Carrero Blanco. Dentro de lo que hemos visto, dos posturas, aperturista e inmovilista, Carrero Blanco sería inmovilista, sería dentro del régimen de las posturas más conservadoras. Ante las exigencias que tiene por parte de la sociedad y de algunos sectores dentro del franquismo incluso, de aperturismo, legalizar las asociaciones políticas, lo que serían los partidos políticos, pero se llamaban asociaciones políticas, y también controlar el orden público de todas estas huelgas y manifestaciones que están empezando a haber. Él responde frenando el asociacionismo, es decir, no da permisos para que se vuelvan a formar más partidos, no eran partidos, eran asociaciones vecinales, pero al final se organizaban como un partido político. Y se intensifica la represión. El 20 de diciembre del año 73 se dirige al Tribunal de Orden Público, que era un tribunal destinado a juzgar crímenes como el terrorismo, la corrupción. Hoy en día el germen de lo que hoy en día es la Audiencia Nacional. Se dirigía al top y es asesinado por ETA. ETA pone unos explosivos en unas alcantarillas y cuando su coche pasa por encima de esta alcantarilla hace explotar el artefacto con unas consecuencias nefastas porque murieron varias personas. Creo que murió incluso una niña que estaba en un bloque de al lado, y el coche en el que iba Carrero Blanco subió un montón, creo que hasta 8 pisos, no me acuerdo bien, pero que subió un montón de pisos en este atentado. Se dirigía a juzgar a
a unos miembros de Comisiones Obreras, que es un sindicato de la rama del Partido Comunista, en el llamado Proceso 1001. Bueno, pues Carrero Blanco, esto es cómo quedó la calle. Los de ETA se pasaron claramente con la cantidad de explosivos, porque si el objetivo era matar a las personas que iban en el coche, la destrucción fue mucho mayor. Y, y decir, bueno, que es el último de una serie de presidentes del gobierno que hemos visto a lo largo de este año y que han ido muriendo, o que, bueno, que han sido asesinados, mejor dicho, porque muriendo han ido todos, ¿no? Por antes o después, lógicamente, pero que han sido asesinados en el ejercicio durante su cargo. Tenemos a Prim, a Cánovas del Castillo, a Canalejas, Eduardo Dato y ahora Carrero Blanco. Y no hemos metido porque solo fue presidente de la parte republicana, pero también podríamos incluir, como ya sabéis, a Largo Caballero, que fue asesinado durante la Guerra Civil. Pues ya tendríamos a otro presidente, si lo contamos como presidente del gobierno, porque lo era en su momento, asesinado. Bueno, una vez se produce el asesinato de Carrero Blanco, hay una película que lo cuenta muy bien, que cuenta cómo los miembros de ETA eran prácticamente unos novatos, que no saben de explosivos, ni sabían bien cómo actuar, y también cuentan cómo posiblemente, y solo posiblemente, ahí haya gente de la CIA que no propició el asesinato, el atentado, pero que sí permitió. ¿Y por qué se sabe esto? Pues porque se produjo al lado de la Embajada de Estados Unidos, muy cerca, y es prácticamente imposible que tres miembros de ETA, que eran gente joven, que eran unos pringados, para entendernos, que no tenían mucha idea, puedan montar un dispositivo tan peligroso a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos, que es donde se produjo el atentado. Eso parece prácticamente imposible. Entonces, si bien no es probable que Estados Unidos esté detrás del asesinato de Carrero Blanco, sí es posible que lo dejara actuar, porque Carrero Blanco estaba dando muchos problemas a la hora del aperturismo. Estaba muy cerrado en banda y posiblemente lo dejaran morir. Pero ya digo, eso es una especulación pura. Ahí por ahí una película que la podéis ver y sacad vuestras propias conclusiones. Seguimos con el tema. Han matado a Carrero Blanco y ponen en el gobierno a Arias Navarro, que es un miembro de la ala dura. Este venía patrocinado, para entendernos, por la mujer de Franco, por Carmen Polo. Carmen Polo le pidió a Franco que pusiera a Arias Navarro y le dijo claramente que se habían llevado por delante a Carrero Blanco y que como no pusiera a Arias Navarro, se iban a llevar por delante a todos. A ti, a mí, le dijo, a ti, a mí y a todos. Así que hay que poner mano dura y puso a Arias Navarro. Se forma un gobierno con la mayoría de miembros del mundo civil, aunque sí hay 3 militares, y desaparecen todos los miembros del Opus Dei del gobierno. Se produce una política ambigua. ¿Por qué? Pues porque, por un lado, será aires aperturistas, ambiguo como por otra parte fue toda la época del franquismo y la figura de Franco en sí. Apoyo a Hitler, pero no entro en la guerra. Ahora soy anticomunista, ahora soy aperturista, ahora intervengo en la economía. En fin, varios candidatos para la sucesión del reino. Toda la dictadura ha habido ambigüedad. Pero en este momento pues se ve como, por ejemplo, se quiere dar imagen de aperturismo, pero al mismo tiempo no se quieren sobrepasar los límites del franquismo. Y en ese sentido, pues por ejemplo, se establece una ley municipal por la que se pueden elegir los alcaldes y a los diputados provinciales. La gente va a votar a los alcaldes y los diputados provinciales. El poder de los procuradores de las Cortes va a aumentar. Esto va a ser clave para luego la ley de reforma política, que es la última ley fundamental del Estado y que veremos en el tema siguiente. Se producen reformas sindicales y una nueva ley de asociaciones políticas. Un poquito de permisividad a la hora de formar una asociación que podría ser el germen de los futuros partidos políticos. Se da más libertad de prensa, pero no se democratiza el régimen. Son de pequeño guiño al aperturismo político democrático, pero no se puede hablar de democratización del régimen. Simplemente de aperturismo. Aquí aparecen los grises, que eran los antidisturbios de la época,
pues no sé esa imagen si se refiere a trabajadores o a universitarios, pero es clásica la imagen del final del franquismo, como tanto universitarios como trabajadores, astilleros, gente de la industria en general, hacen manifestaciones y los grises, que son los antidisturbios, iban detrás de ellos y les golpeaban. Las presiones internas van a seguir aumentando, y si dentro del Arias Navarro era inmovilista, pero tenía ciertos ministros aperturistas que han aprobado esas leyes que hemos comentado, estos se ven obligados a dimitir. El Partido Comunista y el PSOE van aumentando su oposición. Van a formar unas juntas, unas plataformas, que veremos mejor en el tema de la transición, pero ya os adelanto que se están organizando desde fuera y desde dentro, desde fuera de forma oficial, desde dentro de forma clandestina u oculta, pero es que también viene oposición dentro del mundo militar. Se forma la UME, la UMD, la Unión Militar Democrática, y dentro de la Iglesia. Hasta el Vaticano llegó a condenar la ejecución de 3 miembros de FRAP y 2 de ETA, que fueron condenados a muerte por el régimen. Incluso el Vaticano condenó esta ejecución. Eso, por lo visto, fue un golpe mortal para Franco. Franco se consideraba a sí mismo el salvador del catolicismo, es decir, que nosotros éramos la reserva espiritual de la Europa occidental, y que el propio Vaticano condene una acción del régimen, como fue esta pena de muerte a 5 disidentes, 5 opositores, le provocó un gran disgusto al dictador. La extensión del terrorismo de izquierda con miembros del FRAP, luego se llama Grapo, son unos miembros son políticos tienen tendencias políticas de extrema izquierda y utilizan el terrorismo para sus fines políticos. Y ETA, el independentismo vasco, que tiene también esta vertiente violenta con ETA. Euskota Askatasuna, que significa Euskadi y libertad. Y el terrorismo también a la derecha. A la derecha también va a haber atentados terroristas, que veremos más detenidamente en el tema de la transición. El contexto internacional tampoco ayuda, porque se está produciendo una crisis, una de las últimas grandes crisis que ha vivido Occidente, que fue la crisis del petróleo. Hubo una subida generalizada del precio del petróleo. La mayoría de los países desarrollados dependían de para la industria, para la generación de electricidad, y provoca una crisis importante a nivel económico. La crisis económica trae despidos. Los despidos traen protestas y, por tanto, inestabilidad social. Normalmente esto es el ABC de las crisis. Primero llega la crisis, esta crisis provoca despidos, y los despidos provocan manifestaciones y malestar en la sociedad, y la sociedad exige cambios políticos. Suele ser la secuencia de cualquier crisis económica. Muchos capitales que había en España, dinero, se van al extranjero. Gente que había invertido en España se lo repatria a sus capitales. Por lo tanto, España además sufre una huida de capitales, aparte del cierre de estas fábricas. Y encima, Hassan II realiza la Marcha Verde, que fue el rey de Marruecos. Decide tomar, se supone que de forma pacífica, pero claro, está utilizando al ejército, decide marchar sobre el Sáhara Occidental y declararlo un territorio más de Marruecos. Eso provoca que España se vaya de esta zona, y provoca una crisis que todavía no se ha resuelto, porque los saharauis no quieren formar parte de Marruecos. Querían que España se fuera, pero no querían que lo ocupara Marruecos. Y España se salió de allí y se desentendió un poco de aquella zona. Por lo tanto, tenemos ahora un momento en el cual los saharauis tienen un movimiento independentista. España se ha desentendido de un antiguo protectorado como era el Sáhara Occidental, y Marruecos lo ha tomado. Pero lo que nos interesa del tema es que Marruecos toma esta zona y España se va. Y el 20 de noviembre de 1975 acaba muriendo Franco, y con él podemos hablar del fin de la dictadura. Luego llegan unos años
en los cuales sigue Arias Navarro de presidente del gobierno, es el que pusieron cuando murió Carrero Blanco, pero va a empezar ya tenemos que hablar de transición y no de democracia. Por tanto, y no de dictadura. Por tanto, ya con este punto terminaríamos la evolución política, las 4 etapas, los inicios de la dictadura, la consolidación, el desarrollismo y tardofranquismo y la crisis final. Y en el siguiente vídeo hablaremos de la evolución económica. Son etapas similares, pero a nivel económico, y tenemos que, a la hora de hacer nuestro resumen, incluso podemos mezclarlo y hacer una sola evolución político-económica, integrar los sectores económicos en cada una de las etapas. A mí me da igual cómo lo hagáis. Bueno, espero que lo hayáis. Este vídeo se nos va a ir a. Hubo un corte antes sobre 40 minutos, bueno, se nos va a ir casi una hora, pero bueno, es que tened en cuenta que esto a lo mejor en clase lo hubiéramos dado en 2, 3 días perfectamente, porque ha sido mucha cantidad de información. Espero que os hayáis enterado e insisto que me sigáis preguntando las dudas y os recuerdo que ha habido un gazapo a lo largo del vídeo que tenéis que averiguar. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, mucho ánimo y que esto lo tenemos ya casi superado. Venga, un saludo a todos.